Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la situación financiera y monetaria del país, de los acuerdos con organismos internacionales de crédito y qué proyecta Honduras en este cuatrienio. Nos acompaña para ampliar sobre este tema el señor presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato Rodríguez. ¿Qué tal está? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Chendo, por la invitación. Segunda oportunidad de estar aquí contigo en este programa bien visto. Bueno, ha tenido ya la oportunidad de dirigir finanzas, ahora va una responsabilidad también siempre dentro del gabinete económico en el Banco Central de Honduras. ¿Qué experiencia le ha dejado este mundo de números? Sí, gracias a Dios, Chendo, cumplimos un ciclo. Tuvimos la oportunidad de estar al frente de la Secretaría por 5 años, 5 meses. La situación no era fácil en el 2012, 2013 todavía complejo. Ya en el 2014, con la reforma fiscal que se dio, se abre una nueva oportunidad que había que ejecutarlo correctamente. Y cada año, Chendo, se fue ejecutando hasta terminar de alcanzar los objetivos trazados. Me encontré con un buen equipo en la Secretaría de Finanzas, que con una acertado consejos a los equipos y dar el ejemplo de trabajo, de preguntar, de consultar, al final logramos un buen equipo y logramos la meta. Fue una gran experiencia la administración de la política fiscal, aunque está separada la gestión de recaudación tributaria, es un elemento primordial en la política fiscal, la recaudación tributaria, luego el control del gasto y lo que es el pago a los proveedores del Estado, las deudas. Entonces tú tenías que administrar esas cuentas por pagar versus los ingresos. Y como el gobierno venía arrastrando una diferencia, un déficit alto, tienes que también administrar la deuda. Pero fue muy grato recuperar confianza, lograr gestionar deuda a menores tasas de intereses, a mayores plazos y ir parando el ritmo acelerado que traía la contratación de deuda, porque logramos reducir el déficit fiscal de casi 8% a 3%, ¿verdad? Ahí tú estás hablando de casi 30 millones de lempiras, 30.000 millones de lempiras menos, ¿verdad?, de deuda. Entonces, fue una gran experiencia, lo que es la gestión de la política fiscal. Hoy, gracias a Dios, y agradezco al presidente Hernández por la oportunidad que me vuelve a dar de acompañarlo en su gobierno, ahora a través de este gran reto, este gran honor, gran responsabilidad, como presidente del Banco Central de Honduras, encargado de la política monetaria. Va a haber mucho que aprender, va a haber mucho que aportar de lo que hemos obtenido de experiencia y espero que al final los resultados también se logren y al final de esta experiencia en el gobierno pues haber obtenido una experiencia muy interesante y complementaria. Chendo. ¿Es de las personas que escuchan consejos, Wilfredo Cerrato? Fíjate que hay diferentes estilos de liderar y yo me considero, y lo he practicado porque nos hemos hecho evaluaciones psicométricas, y a mí me gusta mucho el consenso, Chendo. Me gusta compartir con la gente que hace determinada labor o tarea a la hora de tomar una decisión sobre esa determinada tarea. Me gusta escuchar al que hace la tarea, para escuchar de su experiencia, también pedir opinión y buscar tomar decisiones consensuadamente. También puede ser que a veces me recomiendan una forma de accionar y puede ser que yo al final tome otra, pero sí escucho bastante a la gente y eso te permite, Chendo, a que el riesgo de fracasar en una decisión sea menor porque ha sido consensuada con quienes realmente hacen la tarea. ¿Qué tanto facilita el trabajo en una institución como
Banco Central, finanzas, que hayan equipos consolidados y que no tengamos aquellos cambios frecuentes que se dan en otras dependencias del Estado y que se manejan, vamos a decirlo, políticamente, y que llegó un funcionario y barrió o quitó personas que porque no eran de su partido se van. Aquí hay estructuras más sólidas. Sí, en la Secretaría de Finanzas siempre fíjate que hay un equipo ahí que tiene muchos años de estar, que es el equipo técnico, que cuando tú vas conociéndolos, tienen mucha antigüedad, también han tenido oportunidad de capacitación. Y eso te permite entonces, precisamente, que a la hora de tomar decisiones puedas contar con la opinión de gente que tiene muchos años de estar ahí. Por supuesto que la rotación es mayor que la que puede haber en Banco Central. En Banco Central tú te encuentras una estructura más sólida, tú te encuentras también con normas y procedimientos más sólidos, que te dan una pauta y una guía del proceder de las acciones. Y también, Chendo, en la Secretaría de Finanzas, como ministro de Finanzas, tú eres la autoridad. Y aquí en Banco Central existe un directorio. Y las decisiones se toman por mayoría. Hay 5 directorios que lo componen el presidente, el vicepresidente y otros 3. Y todo lo que se presenta o promueve se lleva al directorio y tiene que ser aprobado por 3 personas. Entonces, no me sorprende el trabajar con consenso, porque como te digo, ha sido una norma de trabajo. Lo que sí es que al final lo que se resuelva en Banco Central se resuelve por mayoría del directorio. Ahí es una gran diferencia. A propósito de consensos, no se cansó de ser ministro de Finanzas, trascendió 2 gobiernos, y de pronto ya están llegando los diputados, que son los que quizás llegan a pedir más y que están más encima, que debe para este proyecto, que necesitamos, ministro, un ajuste para ayudarle a esta comunidad. ¿Fue tedioso eso o más bien le sirvió como ejercicio para cuidar la plata? Fíjate que no sentí tanta presión de verdad de los diputados y creo que en el camino nos vamos conociendo y pues yo creo que ellos vieron que he manejado las finanzas en dicha secretaría, o la manejé de una forma bien ordenada. Lo que estaba en el presupuesto es una responsabilidad del ministro atenderlo, pero lo que está fuera del presupuesto, no. Y ahí es donde estaban claros los límites. ¿No le fastidiaba que le fueran a pedir? No, fíjate que no, y es que la verdad que te lo digo que no era que pasaban constantemente ahí, siempre lo platicábamos, lo que esté dentro del presupuesto, ustedes cuenten con el apoyo de la Secretaría de Finanzas, porque es una obligación atender el presupuesto. Solo era de programar desembolsos en base al flujo de caja, pero ellos sabían que algo que no estaba ahí, no podían venir a pedirlo. Cansarse, Chendo, fíjate que no, porque todos los días, desde que uno se levantaba hasta que se acostaba, habían temas que resolver, todos los días. Sí llegó un momento que pensé que era sano salir, porque también a veces se cae un poco de confort, de estado de confort, porque después de más de 5 años tú vas conociendo bastante y vas manejando, vas gestionando la Secretaría de Finanzas, no digo con más facilidad, pero... De pronto se vuelve mecánico todo. Se vuelve mecánico. Tú ya sabes la mayoría de las cosas, cómo resolver, a quién hablar, dónde ir, qué tocar. Entonces, y aunque es de muchos retos, no es lo mismo de venir y llegar a hacer y contribuir en algo nuevo. Y cuando de repente escuchábamos versiones que le decían que era cuña, que usted no soltaba muchas cosas, que sí se podía mediante alguna revisión de partidas apoyar, pero tenía ese cuestionamiento. Nunca me molestó y más bien te cuento, siendo que me agradó ya en los últimos días que alguien dijo, es que dicen que Wilfredo cuida el pisto como que si fuera de él. Entonces a mí me alegró ese comentario, porque más bien hay que cuidarlo todavía más, porque ni siquiera es mío.
Así que no, es parte de ser responsable. Tampoco, siempre le dije a mi equipo, aquí no vendemos, no hay, o no vendemos, no se puede. Siempre conforme a la ley hay que buscar una alternativa, porque para eso estamos. Somos servidores públicos y todos los días uno se levanta a solucionarle problemas a la gente. Y al que no le guste, no debería de ser un servidor público. ¿Y qué concepto se llevó Wilfredo Cerrato Rodríguez en esas experiencias vividas de muchas secretarías que algunas veces reclamaban, pero cuando revisaban al final la ejecución presupuestaria, ahí habían partidas que sobraban, que nunca se ejecutaban y pedían dinero? Sí, y de nuevo, yo creo que a la mayoría de las personas tal vez no salieron cómodos o no se sintieron cómodas con mi accionar, precisamente por eso, porque con el tiempo tú vas aprendiendo y conociendo ese antecedente, Chendo, que en febrero, en marzo, te pedían extra presupuesto y siempre la respuesta era, usted tiene presupuesto disponible, ejecútelo. Y había mucha gente que pedía y al final, como tú dices, en diciembre, no lo terminaban ejecutando. Así que eso me permitió en los últimos años sentirme todavía más seguro de saber en qué momento decir no, porque usted tiene todavía presupuesto, utilícelo. Una vez que el presupuesto lo haya ejecutado y es una obra de alto impacto social o que va a beneficiar una aportación a una inversión pública, entonces ahí uno podía gestionar movimientos entre secretarías, ¿verdad? De decir, ok, esta secretaría no ejecutó esto, esta está con alta ejecución y es importante que siga ejecutando este proyecto, entonces ahí se podrían hacer transferencias, que las veníamos haciendo en los últimos 3 meses. Está con nosotros esta noche al banquillo don Wilfredo Cerrato Rodríguez, presidente del Banco Central de Honduras. Sin rodeos, después de la pausa, ¿qué pasó en la discusión del presupuesto de la República en esta polémica que tenemos entre gobierno y MASID? Pidieron que se apresurara, que no se discutiera esta famosa colita, decimos nosotros, del 231 y 233 de las disposiciones generales del presupuesto. En breve la respuesta. Sigue con nosotros don Wilfredo Cerrato Rodríguez, presidente del Banco Central de Honduras. ¿Qué pasó en eso del presupuesto? Chendo, es bien sencillo. El 12 de septiembre, conforme a la ley, respetando la ley, se envía el borrador de proyecto de decreto del presupuesto general de la República para el año 2018. Y usted lo puede ver en la página de transparencia de CEFIN. Ahí está la nota de remisión y usted ve el proyecto de decreto que consta de 223 artículos. Y es bien sencillo porque usted ya tiene la Gaceta, que es público, y usted puede ver ahí que hay 236 o 37 artículos, 17 artículos más. Y dentro de esos 16, 17 artículos más, están los 2 artículos que usted acaba de mencionar. Son los artículos de la polémica. Bueno, entonces, la única autoridad que puede incluir disposiciones al presupuesto en la discusión del presupuesto son los diputados. ¿Y qué pasó con las señas? Vi en la televisión que estaba el secretario hablando y se decía que habían señas, nunca vi las señas. Era por referencia, usted estaba a la par de Francisco Rivera y se ve en el típico movimiento que uno pero hace ¿quién hace el, de brazo, como quien dice, pero ¿quién hace démosle, el movimiento? Apúrese. Pero no sé quién hace el movimiento. Francisco Rivera, que está a la par con usted y se bueno, ve, ¿qué le dijo? ¿Qué le puedo decir yo si alguien hace
un movimiento o está hablando con el secretario. Es responsabilidad de él. ¿Pero hubo algún intercambio porque se vio que usted... No, si usted incluso recuerde un tema. Había una persona que fue compañero de trabajo en Coalianza que lastimosamente tuvo que renunciar a su posición por andar interviniendo en el Congreso Nacional de la República como que si fuera diputado. ¿Se acuerda de ese caso? Sí, que marcó. Bueno, imagínese ejerció voto. cómo o con qué autoridad el ministro de Finanzas o cualquier otro ministro va a ir al Congreso a proponer una disposición, votar a favor o votar en contra de algo. Yo estoy ahí y he estado ahí en el 2012, 13, 14, 15, 16 y 17. Fue mi sexta vez que fui al Congreso a estar ahí para responder a las consultas de los diputados por cada artículo que se lee y que los diputados discuten y que antes que aprueban vienen preguntas, hacen preguntas a la Junta Directiva o hacen preguntas, en este caso al ministro que está ahí. ¿Y a ustedes como autoridad de finanzas no les inquietó el aumento de tantos artículos? Porque como tiene que ver con recursos, deben estar enterados. Totalmente. Ahora, si usted se fija, no son artículos que aumentaron los recursos, ¿verdad? Es más tema transparencia, era un combate a la corrupción. Era un tema de procedimiento. Y recuerde lo otro. ¿Cuál es la única ley que el presidente no puede vetar? Presupuesto de la Ley General de Presupuesto. Entonces, mi labor es que antes del 15 de septiembre, siendo como ministro de Finanzas, tenía que enviar ese presupuesto y lo envié. Y ahí está el número de artículos que se enviaron, hasta el 223. Y lo que se aprobó fueron más artículos, que ellos tienen la autoridad de aprobarlo. Si la mayoría de los diputados lo aprobó, es potestad del Congreso Nacional de la República. ¿Okay? Pero nosotros cumplimos con enviar el proyecto de ley y no incluía esos dos artículos que hoy están en discusión. A futuro, como parte del gabinete económico, como personas que son los que ven cómo se maneja el recurso del país, ¿qué recomienda? ¿Qué cuidado se debe tener para no entrar en este tipo de polémica que sobre el tema presupuesto, y así como se ha cuestionado, no había pasado o no pasa con la frecuencia? Este va a ser una gran experiencia para la autoridad legislativa. Y en cuanto a los montos, Chendo, no tuve problemas yo de aumentos fuera de aumentos sin financiamiento por parte del Congreso. Fíjese que no. Y todavía ese riesgo se disminuyó porque el mismo Congreso, por unanimidad de los diputados que asistieron a esa reunión, aprobaron la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ya dice de cuánto debe de ser el presupuesto del siguiente año en relación al aumento del gasto corriente. Ya la ley lo dice. Quiere decir que Finanzas no puede enviar un proyecto de ley que contradiga la Ley de Responsabilidad Fiscal. Estaría cometiendo una ilegalidad. Además que el Congreso no va a venir a aprobar algo que contradice una ley que ya aprobaron. Eso es muy importante en Honduras y es muy reconocido y valorado afuera, Chen, que Honduras ahora tiene una ley de responsabilidad fiscal, que no importa el ministro que esté sentado al frente de la Secretaría, lo primero que tiene que hacer es agarrar esa ley y gestionar la política fiscal cumpliéndola, porque si no va a tener problemas legales. Don Wilfredo, a propósito de estas políticas fiscales, internacionalmente y aquí en el país se reconoce, incluso por algunas firmas internacionales, que macroeconómicamente estamos bien. Sin embargo, ese beneficio para las minorías nunca se siente. ¿Cómo trabajarlo, cómo orientarlo desde diferentes entidades, desde el mismo Banco Central, Finanzas,
y todas las instituciones del gabinete económico para sentir ese beneficio allá abajo? Yendo, la economía ha crecido, ¿ok? Creció de 2.8 a 3.1 el primer año, luego a 3.8 el segundo año, el tercer año siguió igual, y en este cuarto año, a pesar de la crisis de los últimos días del año anterior, podemos alcanzar un 4,5 a 4,7. Eso es real. Ahora, ¿qué pasa entonces que hablamos de que falta el derrame? Alguien captó ese crecimiento y esa riqueza. Lo ideal es que la mayoría de la población lo capte. ¿Por qué la mayoría de la población no la capta? Porque lastimosamente en Honduras, desde mucho tiempo atrás, y es una labor que todos los gobiernos tenemos que corregirla, usted sabe que hay una brecha fuerte entre el que más tiene y el que menos tiene. Entonces, la oportunidad de negocio se da en Honduras por la mejora económica. ¿Quién normalmente tiene esa oportunidad de negocio? A veces son los mismos grupos. Tampoco es que vamos a prohibirle a ese grupo que invierta. Solamente que se concentra esas oportunidades en poco. ¿Qué hay que hacer entonces? Por eso es que es bien importante que el que más gana, más tribute. Porque con los tributos es cuando el gobierno del presidente Hernández dice, le voy a ayudar al que no tiene oportunidad, a que tenga una casa digna, a que su hijo vaya a la escuela y que por ende ese niño pueda seguir estudiando y el día de mañana tener oportunidad de competir en esas oportunidades de negocio. No lo vamos a arreglar en 1, 2, 3 años. Y están dando, licenciado Cerrato Rodríguez, a nivel del Estado, las facilidades para que ese inversionista, bien sea nacional o extranjero, ponga la plata y tenga en este escenario reglas claras, que de pronto es lo que algunos se quejan que no se presentan, y beneficios que de pronto les han frenado un tanto. Ahora mismo recuerdo el 1.5%, por citar algo que ha sido como una petición casi constante del sector privado, en que lo vean, que lo revisen, y el gobierno asumió algún grado de compromiso. Entonces, como te decía en la idea anterior, necesitamos sacar de esa extrema pobreza a la gente para que tenga más oportunidades y aproveche ese crecimiento económico que tiene el país. Con el tema de tramitología y todo eso, sí se reconoce que no se han alcanzado lo que nos habíamos propuesto como gobierno. Precisamente el día de ayer hubo una reunión entre sector gobierno y privado definiendo en qué aspectos y qué acciones tendrá que hacer el gobierno para que la gestión de negocios sea facilitada al empresario. Con el tema del 1,5 volvemos a lo mismo, che. Si el Estado no recoge los tributos, no puede atender los programas sociales y no puede aportar complementariamente a un financiamiento para inversión pública. Pero igual lo he dicho, che, es bien sencillo también. ¿Para qué ocupamos impuestos? Para salud, para educación, para inversión social. Pero está bien, si al final reduciendo esos impuestos el sector privado va a generar más empleo, ¿por qué no sustituirlo? Porque si yo genero más empleo, entonces más gente va a tener más ingresos y va a poder atender sus necesidades básicas de salud, de educación y casa. Entonces, mi última propuesta al sector privado fue: sentémonos y evaluemos. El Estado pierde alrededor de 1.800 millones de lempiras si elimina esa medida antievasión. Entonces tenemos que preguntarnos, a cambio, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener que recortar el presupuesto? Lo va a tener que recortar, porque el presupuesto ya incluye esos ingresos.
Pero si todavía vamos a generar más empleo, pues se puede ponerse creativos y hacer el sacrificio de bajar los gastos a fin de que más gente tenga empleo. Pero si nos vamos a comprometer de generar empleo, debería de firmarse. Tal sector va a recibir tal beneficio a cambio de mantener tantos empleos al año. ¿Cuáles son las áreas que ve el Banco Central como ideales para dinamizar la economía en términos que nos permitan, en caso de tomar una medida como eliminar el 1.5%, no se genere ese desfase que de hacerlo sí existiría en el ejercicio fiscal 2018? Sí, claro, va a pegar. En todo caso habrá que hacerlo gradualmente, pero de nuevo, Chendo, si nos podemos asegurar la generación de empleo, estoy seguro que se puede hacer. ¿Qué sectores? Siempre los sectores que más han crecido han sido la banca y el sector eléctrico. Y la banca requiere mucha inversión en edificios y en sistemas de información y en menor proporción en recursos humanos. Y aún el sector eléctrico todavía es más fuerte en equipo que en recursos humanos. Entonces, está bien que crezcan, solamente que si queremos resolver el tema de empleo, deberíamos de impulsar otros sectores, ¿como cuáles? Sector agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, que por primera vez se está dando que ese sector crece más que la banca. A noviembre la banca creció 7%, el sector agrícola 10%. Y qué bueno porque eso demanda bastante mano de obra en el campo. Y qué bueno porque ofrece trabajo en el área rural y evita que la gente venga a la ciudad a querer buscar un empleo y más bien termina en condiciones más complejas que las que tenía en su lugar de origen. ¿Qué otro sector? La construcción, que está creciendo 4,5%, todavía tiene un potencial. Y mire, Chendo, el programa de vivienda del presidente, que antes incluía la vivienda social, con bonos de entre 60 a 90 mil empiras, y que hoy va a incluir la vivienda social, pero con bonos de 90 alrededor de 120 mil empiras, 50% más de bono. Y ahora se amplía a la vivienda de clase media, donde usted le va a subsidiar a la familia de clase media la tasa de interés. ¿Hay garantía y se mantendrán vigilantes en la marcha de este programa que no se vaya a mezclar el sectarismo? Hay tal garantía que hace 2 días cerramos con la IVA todos los elementos que están involucrados en el tema para que ellos utilicen la sobreliquidez que tienen para atender con sus recursos estos préstamos. Y todavía vamos a presentar al director del Banco Central una medida para que más o menos 4,000 millones de lempiras se puedan utilizar para estos proyectos. El impacto en la construcción va a ser significativa, el impacto en la generación de empleo va a ser significativa, el impacto en la inclusión financiera va a ser significativa porque ahora la cuota de la familia de clase media va a ser 2,100 lempiras menos al mes, más de 24,000 lempiras al año. Eso le va a permitir a más familias optar a esta vivienda, viviendas de entre 800,000 a 2.2 millones de lempiras. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez, sin casaca. Después de la pausa, ¿qué políticas van a poner en marcha a nivel del Estado y sugerencias del Banco Central? Tema de energéticos, gasto de dólares. Tema energía, gasto de dólares. Para que esto no vaya a meter presión a la moneda nacional y se venga abajo el lempira que ha mantenido una relativa estabilidad en los últimos años. Después de la pausa tenemos la respuesta. Sigue con nosotros don Wilfredo Cerrato Rodríguez. ¿Cómo estamos en las exportaciones? El año anterior, Chendo, Honduras fue
uno de los países que más creció en exportaciones, alrededor de 18 a 20%. Fuerte por el café, que a pesar de que el precio no fue igual al año anterior, la productividad sí. Fuerte la palma africana y una grata sorpresa fuerte la camaricultura. Eso nos permitió tener esos volúmenes de exportación de más de casi 20% de un año a otro. Y la banca privada se está metiendo de lleno en el financiamiento, en el aporte a otros sectores que también han ido encontrando nichos, aunque en menor escala, pero con mucha posibilidad de venta. El promedio de crecimiento al año del crédito anda alrededor de 11 o 12%, que está bien. Pero cuando tú miras por sectores, otra grata sorpresa, la agricultura creció en casi 30%. Y aquí tiene que ver mucho las políticas del presidente Hernández a través del Fideicomiso de Reactivación del Sector Agrícola, donde pone dinero, producto de la recaudación de impuestos sobre venta, en Banprovi para que este redescuente a tasas de 7.25% en lempiras y a plazos de promedio 10 años. Por eso tenemos confianza que con este programa de vivienda la banca ya está financiando significativamente el sector vivienda, pero lo va a financiar aún más. Entonces son sectores, como te decía, que en la parte agrícola ayuda en generación de empleo y en la exportación. Y la parte de construcción ayuda en el movimiento interno de demanda de bienes, servicios, generación de empleo masivo y te impacta positivamente en la economía. ¿Qué tanto apoyó al sector la revisión de la tasa de política monetaria? Bien, y no es porque estuve en finanzas, pero tiene mucho que ver la disciplina fiscal primero, Chendo. La tasa de política fiscal se bajó casi en 2 puntos en los últimos 4 años del presidente Hernández. ¿Y van a seguir con esos procesos? ¿Han pensado en ver nuevamente cómo nos encontramos y revisar? Todos los meses se revisa antecedentes, resultados del mes y se decide si se mantiene o se cambia. Y hasta el momento se ha mantenido en 5.5. Cuando el gobierno no gasta más de lo que tiene o la brecha es menor, entonces tiene que ir a cubrir al banco. Antes la brecha era 8 por 5, 40.000 millones. Hoy la brecha es 15.000 millones. O sea, 25.000 millones menos. Que si no se hubiera reducido eso en los 4 años, Chendo, tenés que ir a la banca a pedirlo prestado. Si no, no vas a poder pagar tus gastos. Cuando el gobierno deja de hacer eso, crea una sobreliquidez y empieza la presión de las tasas de intereses hacia abajo y empieza entonces esa administración o esa política de la tasa de política monetaria a reducirse. Esto beneficia a todos porque la persona natural, la persona jurídica se beneficia de un costo de financiamiento mucho más barato. Y además que los bancos se empiezan a meter en rubros que antes no se metían, como el sector agrícola. Y ya no solo estar financiando el sector comercio, ¿verdad? Y te empiezan a ofrecer otros servicios que antes no se ofrecían. Entonces al final quien gana es el ciudadano porque hay disciplina y porque el dinero termina costando menos. ¿Cómo están los controles por los gastos en donde también el propio Estado incurre? ¿Qué afectación nos puede tener estas alzas en el mercado internacional de los energéticos? Porque esto es salida de divisas. Sí, mira, en los últimos... Tema de generación de energía térmica. Y por los dos lados, por el tema de inflación y por el tema de divisas, ¿verdad? Porque la inflación en Honduras se ve influenciada por el precio de los carburantes casi un 20%, ¿verdad? Quiere decir que carburantes altos te viene a afectar la inflación. Y sí, hoy estamos en valores de $65 el barril versus 50. $15 más sobre 50, estás hablando de casi 20 y tanto %, ¿verdad? Entonces sí, va a haber que estar muy vigilante al movimiento de los carburantes en el mercado internacional. ¿Qué gestión debe hacer el gobierno? Con todo su maquinaria de automóviles,
tiene que ser un uso adecuado de los mismos, con el consumo de energía en los edificios también, y el sector privado también, cada quien ¿Y en su son casa. viables estos programas de racionalización o más es papel o diríamos un cuento para salir del paso y tratar de mostrar a la ciudadanía que sí hay ahorros, pero la realidad es otra? Todo depende de la persona, el liderazgo de quién está al frente de una institución o de la casa. En mi casa yo les digo a la familia, apaguen la luz. En el trabajo yo siempre digo al salir, apaguen la luz, ¿verdad? Entonces es una labor que tiene que hacer todo el mundo, no es solo el gobierno, y dentro del gobierno cada institución. Hoy hay edificios inteligentes que a cierta hora se apaga el aire acondicionado, la luz, y ese va a ser uno de los grandes beneficios con el centro cívico gubernamental, ¿verdad? Donde tú vas a tener precisamente un mobiliario, un edificio eficiente en el uso de recursos públicos como el agua y la energía. También, hay que ver el impacto que puede tener en las divisas, porque sí, si el precio del barril de petróleo sube, la factura petrolera se va a ver incrementada por ese precio, y eso va en detrimento de las reservas. Gracias a Dios, Honduras está en el punto más alto de los últimos años en remesas, más de 4.000 millones de dólares. Antes tu parámetro era una cobertura de 3.3 meses de importación. Hoy andamos en 5.1 meses de importación. Quiere decir que casi un 60% mejor a como estábamos hace 5 años. ¿Cómo estamos o qué proyección tienen, qué números han visto con el directorio en cuanto al valor del empira frente al dólar? Que siempre es una de las variables que se ve cuando observamos presión en el mercado internacional, sobre todo por el tema energético. Sí, mira, el año anterior se había estimado una devaluación de 5% y no llegó ni a 1, fue 0.5, fue la mitad de 1, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, también colocamos el bono soberano, entraron 700 millones de dólares, como había confianza de los inversionistas, ese dinero no volvió a salir, hubo no el precio ideal en café, pero hubo buena producción, entraron bastantes dólares, como hablábamos de café, camarón, palma africana, y el precio del petróleo se mantuvo en 50. Entonces hubo una buena acumulación de reservas. Hoy el riesgo latente es el precio del combustible, que habrá que monitorearlo. También el año anterior entraron más remesas, 12-13% más en el 2017 que en el 2016. ¿Y qué estamos viendo en las remesas ahora, Chendo? Solo son 25 días de estadística, o sea que es muy temprano para definir una tendencia. Evaluaron enero. Pero vaya, tú evalúas los primeros 25 días de enero de este año con los 25 días de enero del año anterior y las remesas han crecido 19%. Con este nivel de crecimiento, entonces, cerraríamos un año. ¿Podrías tú compenso el aumento que hubo en el petróleo con el aumento que hubo en la remesa y no tendría una reducción significativa de la reserva? Pero, como te digo, es muy temprano dar una tendencia porque apenas van 25 días, ni siquiera un mes de 12. Porque de pronto nos han acostumbrado a vivir con tendencia. Yo recuerdo hace unos años que estábamos pensando a finales del año, en diciembre va a llegar a 20. Bueno. Ahora estamos viendo una barrera de 24. Y fíjate que si tú comparas, el miércoles hacíamos la comparación de cómo cerró el dólar el 30 de diciembre al 25, está igual. Más bien se apreció 0.003. O sea, no ha habido al final devaluación y ya pasó un mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las remesas podrían, sin no aumentar, mantenerse a niveles de casi 12%. ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos la economía está creciendo, Chen. Y en algunos países, algunos estados, el salario mínimo sufrió ajustes hacia arriba. Y cuando la economía crece en Estados Unidos, uno de los sectores que más se mueve es el sector inmobiliario, construcción de casas y edificios. Y la mano de obra del hondureño es bien calificada.
Entonces tiene más oportunidad de empleo, gana más que lo que ganaba antes y tiene más capacidad de envío de remesas a su país. Bueno, dentro de todos estos cambios hemos escuchado, ya revisó esta posibilidad que ahí se ha comentado de ir eliminando algunos billetes. E incluso hasta se llegó a pensar en tener una moneda de 1 lempira, una moneda de 2 lempiras y hasta una moneda de 5 lempiras por aquello de la durabilidad y no estar gastando en imprimir un billete papel, para que lo entienda así el televidente. Sí, la verdad, Chendo, que en estos primeros 5 días de estar al frente del Banco Central no he visto ese tema. Habrá que revisar cuáles fueron las últimas decisiones que había tomado el directorio y retomarlas. Me imagino que lo que habrán decidido está bien analizado, pero no lo he visto todavía. Lo que sí es lo que había mencionado antes don Manuel Bautista, que todo billete dañado, el ciudadano tiene la oportunidad de que se lo cambien, siempre y cuando cumpla con ciertas características, pero hay billetes que están rotos por un poquito menos de la mitad y te los pueden cambiar. Porque incluso se generó una discusión si billetes con algunas leyendas bueno, eso que ahora son casi que normales. Claro, y eso lo aclaró el presidente anterior, don Manuel Bautista, que billetes que quisieran ir a cambiar o que se les repongan en Banco Central porque contenían esas leyendas, no se las iban a cambiar. Entonces cada quien sabe que cuando le quieran pagar con un billete de esos, que no lo acepte. Pero sí circula. Sí, y el que lo quiera rayar es libre si el dinero es de él. Pues. Si yo tengo un billete y lo quiero rayar, yo lo rayo, solo que tengo que saber que ya no vale. ¿Y la persona del comercio queda bajo su libertad aceptarlo o no? Queda bajo su libertad. La recomendación que dio don Manuel y que yo puedo dar hoy, no lo acepte porque pasa con Wilfredo Cerrato? No se lo van a aceptar. Cuénteme, licenciado Cerrato, ¿qué pasa con usted si va a una tienda o un negocio y le dan un billete con una leyenda ahí que vaya en contra de su precio? Aquí está común en un sector que le diga fuera, lo agarra. No lo aceptaría. Dice que no. No. Y si dice algo bonito, contrario, igual no, tampoco. No, tampoco porque está rayado el billete. Y después no me lo va a aceptar el banco donde yo vaya a depositarlo, porque el banco cuando vaya a depositar ese dinero a las bodas del Banco Central le van a decir que no se puede aceptar. Está con nosotros esta noche al banquillo don Wilfredo Cerrato Rodríguez, presidente del Banco Central de Honduras. Ya regresamos. Sigue con nosotros don Wilfredo Cerrato Rodríguez. Bueno, alguien nos va a decir, nos ha pintado un país como el de Alicia, en el país de las maravillas, que estamos bien en todo. ¿En qué reconocen ustedes así, de propia voluntad, como un hombre que ha sido gobernador en el Banco Mundial, en el BID y ahora gobernador en el Fondo Monetario Internacional, por sus cargos públicos que han fallado y que deben mejorar para el bienestar del país? No, Chendo, hay mucho que hacer. No todo está arreglado, tampoco no todo está malo, porque hemos avanzado. Si crecemos a 4.7, vamos a querer crecer a 5. Si el déficit ahora es 3.2, vamos a querer que sea menos, 3. Si la inversión pública son 26.000 millones, vamos a querer que sean 30.000 millones. Pero al final, un trabajo que debe hacer el gobierno es precisamente echando a atender a aquel que tiene menos oportunidad para ir sacando de la pobreza a esa gente. Eso puedo decir yo que es una tarea que debemos de lograr cumplirla de una forma más rápida. Por ejemplo, los programas de compensación social, que una parte y un componente del presupuesto se orienta a ello. ¿Qué evaluación tienen los organismos internacionales? Usted conversa con ellos. ¿En qué hay que modificar y qué hay que seguir? Mira, el mismo BID inició apoyando este programa a través de préstamos. Después dejaron de prestar porque así estaba el convenio y ya se atiende con recursos propios. Te digo esto porque si esta gente aprobó financiar estos programas, es porque sí
se evaluó y se analizó que tienen reducción en la pobreza. Pero igual, Chendo, yo sí creo que dinero invertido en programas sociales se tiene que analizar fríamente si realmente se está teniendo el impacto o no, porque son recursos que vienen del Tesoro y que deben de aprovecharse correctamente, porque nunca va a ajustar la plata que tiene el Tesoro, nunca. Y esa es una labor especial que va a tener el tesorero y el ministro de Finanzas. Cómo maniobrar entre lo que ingresa y lo que tengo que pagar, y lo que me hace falta, cómo la voy a ir a buscar a mejores condiciones. Pero, y lo hemos hablado a nivel de gobierno, que nosotros tenemos que ser bien finos en evaluar el impacto de estos programas sociales. No dudar que si los tenemos que dar o no. Yo no tengo la menor duda que se tiene que hacer. Solamente de buscar la mejor forma para tener el mejor impacto. Están próximos a presentar un nuevo programa económico. Sí. ¿Cuáles van a ser los contenidos básicos a ejecutar para que nos permitan alcanzar estos números que ustedes proponen? Es un programa monetario donde normalmente se estima cuánto puede ser la inflación, cuánto puede ser la devaluación, cuánto puede ser el crecimiento de los sectores, agricultura, construcción, turismo, industria manufacturera, transporte, energía, banca, y por ende cuánto puede ser el crecimiento final, cuánto te puede crecer el sistema financiero en créditos, en depósitos. Y todo eso va en base a una tendencia anterior, a algunos factores externos, como cómo crecen nuestros aliados comerciales, que hay ventaja porque Estados Unidos crece, cómo influye el precio del petróleo, que ya vimos que puede ser negativo. Entonces todo eso se mide para ir estimando cuál puede ser las variables macroeconómicas para el siguiente año. Esperamos tener eso culminado en los primeros días de marzo y presentarlo al público. Tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con quienes ya han tenido contactos, una continuidad, ¿qué beneficio concreto nos va a generar? Mire, Chendo, este acuerdo funcionó, gracias a Dios, porque vino del gobierno, no fue impuesto. Entonces, cualquier acuerdo al que se llegue, como lo dijo el presidente, y no necesito firmar, como dice el presidente, sino que me doy un estrechón de mano, y una vez con eso hay que cumplirlo, es si trae beneficio a la gente. Platicaba ayer con el representante del fondo y normalmente es que venga una misión en mayo a hacer una revisión del artículo 4, se llama. Es decir, cuáles fueron los resultados fiscales y monetarios del año anterior y cuáles podrían ser de este año. Cómo ven la economía, qué retos ven, qué oportunidades ven, cómo evalúan ellos cualquier medida que estemos tomando, ¿verdad? Yo invité al director del fondo, de la misión del fondo, para que vinieran más temprano y nos hagamos esa evaluación más rápido por si hay que definir un plan de acción y que no nos agarre la mitad de año para arrancar. Tenemos que lograr que el crecimiento se mantenga, tenemos que lograr que la pobreza se disminuya. ¿Cómo? Más eficiente la inversión social, y tenemos que seguir impulsando todo lo que tiene que ver con transparencia. ¿A qué tiempo de este 2018, si no siguen las manifestaciones, Tomás, se habrá superado el bache que le generó a la economía, al Estado y a la empresa privada que pone mucha plata en este país, el problema postelectoral? ¿Qué programación tiene? Mire, nos ha sorprendido los datos de enero y vemos que la economía está moviéndose bien. Febrero y los primeros días de marzo nos van a terminar de decir de cuánto fue o a sentir ese impacto que tuvimos negativo en el mes de diciembre. Pero hasta el momento, gratamente, vemos que la economía se está moviendo bien. Mi reconocimiento a todo el sector empresarial, porque a pesar de estos retos, siguen adelante con sus inversiones y negocios. Y yendo en las crisis es que salen nuevos líderes, nuevas formas de administrar,
se vuelve creativo uno porque tiene que sobreponerse a dificultades. Y el país, el sector privado, el sector gobierno se siguen moviendo para que esto no se detenga. El impulso que traía el crecimiento económico el año anterior es muy interesante, Chendo. Estábamos viendo ayer también a nivel de directorio que la economía pudo haber cerrado en el 2017 con casi 4.7. Casi en un año crecimos lo que nos tardamos en crecer en 3 años, Chendo. En los primeros 3 años crecimos 1%. En el 2013 fue 2.8, 3 años después 3.8. 1 en 3 años. Pero en este último año, bien hubiéramos cerrado con ese 1 si no hubiera dado lo que se dio en los últimos días. Pero casi estamos creciendo 0.8 en un año. ¿Dónde encuentra más tiempo para lo suyo? Ahora en el Banco Central, ¿cuánto solo tiene unos días? ¿O en finanzas? La verdad que estoy llegando a la misma hora, 7 de la noche a la casa. Sí, siempre aprovecho las mañanas haciendo para hacer ejercicio. Obsesionado siempre el ejercicio, sí, así como los números. Sí, pero más que obsesionado es que es mi medicina. Y en la mañana hago siempre ejercicio. Y el sábado, que siempre lo invito a usted, pero sé que está trabajando temprano, es cuando me tomo mis 3, 4 horas para practicar ciclismo. ¿Retos a futuro o cierra ciclo económico financiero en Banco Central? Agradecido con Dios porque los resultados se dieron en 5 años y mi meta es igual que los objetivos que nos tracemos en Banco Central sean cumplidos y objetivos retadores que nos pongamos en Banco Central puedan ser cumplidos. Así que Dios nos ayude a todos para lograrlo, por el bien del país. Don Wilfredo, muy amable. Gracias, Chendo. Oye, feliz noche. Esta noche con nosotros el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.